Trifón Cañamares García, el día 3 de julio de 1911, en Cendejas de Enmedio, provincia de Guadalajara. Bueno, hábleme de su familia, de sus padres. Pues mi familia, yo de joven, pues iba, de chiquito, pues iba al carrear, trabajaba, éramos 3 hermanos, el uno iba de pastor, porque mataba carne mi padre, yo iba a veces, me pesaba, me llevaba, y con la yegua me iba a llevarles, que en aquellos tiempos solo comían carne los curas, de Güermeces y de Sanchuste y de Negredo, y todo ese recorrido, y los carboneros que hicieron carbón en el monte y también esos. Y entonces, ¿verdad? Pues iba un hermano mayor, el mayor, iba de pastor con las ovejas, no los rebaños de ahora, eran más pequeños, y el otro iba con la yunta a labrar, y yo pues estaba entre una cosa y otra atendiendo a lo que labrábamos o hacíamos de judías o patatas o todas estas cosas, y ayudando a mi padre siempre en lo de la carne. En el tiempo de la siega, pues ahí en Padrastro mataba a mi padre 8 corderos, en Cendejas del Medio otros 8, y ahí, ¿verdad?, a lo mejor al mediodía tenía que matar alguno más porque faltaba carne. Eran tarjas lo que había entonces, y yo llevaba las cuentas de todo ello, para luego en septiembre, cuando terminaba, poner al cobro, pues todo ello. Unas tarjas que eran unas tabletas largas, cuadradas, o sea, no cuadradas, largas, y tenía 4 filos. Y en los 4 se hacían los cortes para los kilos que había. Siempre al final, pues pasaba el medio kilo y el cuarto. El medio kilo era la raja, y el cuarto era un pequeño pitillo, o sea, quitado. Y lo demás eran luego ya kilos. Y entonces, pues en la Virgen de Septiembre íbamos a cobrar, y algunos entregaban 4 corderos porque les era mejor el comerse la carne cada día, con los peones y eso. Y el otro tenía 10, el otro 5, había entregado lo que fuera y lo que había consumido. Entonces, ¿verdad?, todo esto era lo que estaba yo más bien. Y luego, inclusive, pues con los peones, porque era un tiempo, ¿verdad?, que dependíamos del tiempo. Y si el tiempo estaba malo, de que había pedrea o cualquier cosa, pues nos fastidiaba la comida de todo el año. Y entonces metíamos a lo mejor 2 peones para hacerlo en menos tiempo, aunque luego tuviéramos que ir nosotros a trabajar, a segar también a la parte de Sigüenza que iba más retrasada, igual. O sea que todo esto era, y había que, o sea, la lucha era muy fuerte, el dinero andaba poco, yo veía los duros, estos sevillanos y los amadeos y todo eso, porque eran los curas los que poseían eso. Y cuando ellos celebraban una semana de confesiones, pues se juntaban 3 o 4 curas que eran de 3 o 4 pueblos pequeños, y entonces te encargaban que llevaras cabrito, cochinillo, lomo, solomillo, de todo lo bueno, todo lo bueno. Hacían y yo como chiquito, pues me metía entre ellos. Y esto lo que... Entonces a mí me metieron, porque en el colegio, pues lo mismo, no tenías más que... O sea, teníamos, ¿verdad?, que había mujeres que iban, chicas mayores, a la costura, y otros que nos daban, y en una entera nos sacaban, y ahí, ¿verdad?, el que cogía la tiza, yo cogía la tiza,
y entonces yo era el caporal. Si había que darle un capón, me lo daban a mí. Y otros se quedaban, había 7 o 8, y los demás, pues a lo mejor cogiendo moscas y metiendo a los tinteros. O sea, que no se preocupaban. Entonces, ahí 2 o 3 éramos los que llevábamos la voz cantante en esto. Entonces, ¿verdad? O sea que... ¿Y hasta cuándo estudió? Hasta 14 años. Fui hasta 14 años. Y entonces, hasta 14, íbamos completamente, y luego en la iglesia, como era catequización, que entonces no había más que los domingos para que fuera fiesta, tenías que ir a misa o lo que fuera. Pues entonces fui monaguillo también, o sea que de todo. Y ahí te metían en el colegio, te metían el lunes Fleury, al otro Historia Sagrada, al otro Rosario, al otro todo ello, lo que... Entonces yo me iba a hacer del vientre y veía una nube y veía a Jesucristo con las barbas, lo que me habían metido en la sesera. Pero después ya, cuando ya terminó pues resulta que ya nos fuimos a hacer carbón en el invierno, hacíamos carbón, yo llevaba la cuenta o sea que a lo mejor entre 3 o 4, pues nos comprometíamos, hacíamos una suerte de carbón, y allí pues lo llevaba yo todo anotado, los jornales que llevaba cada uno, y entonces pues eso, el carbón lo traíamos aquí a Madrid en una camioneta, pagándolo, y todo esto. O sea que, a mí me querían haber dado la carrera de cura. Entonces, pero ya se jodió todo eso, y luego ya, como yo le decía a Llanos aquí, y Alegría, digo, mira, a mí es que se me pone carne de gallina. A mí me quemaron desde niño, digo, y ahora es que no puedo con ello, jamás. Y entonces, y luego ya vino, o sea que teníamos que íbamos con una fanega de trigo, las cosas estaban mal ya. Y llevabas, ¿verdad? Te daban 28 panes de kilo y medio, pues tenías para 15 días. Y era una vida muy dura. Muy dura. Y entonces, ¿verdad? Vino, o sea, fue cuando vino la dictadura del Primo de Rivera. El Primo de Rivera entonces anduvo un poquito más el dinero, cosa propia de la dictadura, porque como vio el triunfo de la Unión Soviética, entonces estos andaban, o sea que querían apuntalar la monarquía. El Primo Rivera era con ese fin. Y al final, pues no se salió con la suya, porque estaba de tal eso. Y entonces cuando vino la República y afortunadamente, bueno, los únicos que le costó es a Hernández y a Galán, los dos capitanes, que era domingo y la iglesia se apresuró a dar permiso para que los quitaran. Ya estaba la República y yo ya traté de a ver si creaba un sindicato. Porque teníamos también en la fábrica de Matillas, que había un camarada que luego murió porque se incorporó de los primeros en las milicias y lo mataron enseguida a y era el secretario del Partido Comunista. ¿Cómo se llamaba? Era el galleguillo, le decíamos el galleguillo y eso. Y entonces ahí había mucho, venían de Mandayona, venían de Algeciras, venían de Torremocha, de Las Cendejas, todo esto completamente ahí. ¿Y estaban organizados? Y estaban organizados. Y entonces el sindicato, yo bajé a Guadalajara a ver si para poderlo, y entonces vinieron de aquí de Matillas y ya lo hicimos.